bienvenidos a una nueva edición de Bitácora de Viaje. Y bueno, en esta ocasión tengo a Noel Leal. Noel Leal, para los que no lo conocen, fuera de nuestras fronteras, en Venezuela, es un patriota venezolano, es un estudioso de la política y de la historia de Venezuela, pero no solamente eso, es un hombre con una visión muy aguda en el tema geopolítico. Personalmente, yo llevo más de 2 décadas siguiendo a Noel en sus cuentas de Twitter o X, como se llama ahora la plataforma. Y siempre lo digo, y no es una lisonja, escuchar a Noel es realmente anticiparse. Cuando Noel viene conversando al inicio como una especie de voz del desierto, soy en solitario, de lo que estaba pasando en Venezuela y lo que iba a pasar en Venezuela. Y si ustedes revisan los Twitter de Noel desde antes de 1999 van a ver una exactitud acerca de lo que él planteaba cuando en ese momento él estaba allí como casi que una voz en solitario. Muy pocos tenían esa misma dirección. Tenemos 26 años pasando en una especie de ciclo que sería en términos de mitología griega, con una especie de mito, el mito de Sísifo. Es decir, el gigante con la piedra que llega a la cumbre y vuelve a caer de nuevo para vuelve al día siguiente a hacer lo mismo, per seculum per seculum, es decir, continuamente. Y por eso que es tan importante, después de 26 años de una experiencia tremendamente trágica para la nación venezolana, con lo que hemos experimentado, eh, poder entender y hacer una reflexión. Hay mucha gente que pregunta y que siempre cuestiona de una manera incluso a veces hasta sarcástica, ¿qué propones tú? ¿No? En vez de criticar. Pero es que hay un punto, un elemento fundacional en todas estas entrevistas, conversaciones con Noel, es que si no se tiene claro el diagnóstico de lo que se está viviendo, no solamente en Venezuela, sino donde quiera que usted se encuentre, en el país que usted se encuentre, si usted no tiene un entendimiento claro, preciso, y no vamos a entrar con esos relativismos que la realidad no existe y que cada quien tiene su propia percepción. Hay hechos que son, que no son, que están allí, solamente que el que los quiere ver implica un trabajo cognitivo, reflexivo, que es lo que nos ha dado la humanidad, es el hecho que somos humanos, es decir. Y ante eso, yo creo que es fundacional, antes de empezar a plantear soluciones o propuestas, tener claro cuál es el diagnóstico. Dicho esto, a mí me gustaría comenzar primero, gracias Noel por estar acá una vez más, Gracias, Felipe, por la invitación. es comenzar con una pregunta. 2026, Noel, vámonos de lo particular a lo general. Vamos a hablar un poquito de casa. ¿Qué, qué está sucediendo en Venezuela 2026? ¿Qué ha pasado en Venezuela? ¿Dónde estamos en este momento desde tu punto de vista? Bueno, estamos en la consecuencia lógica del sembrar socialismo. Entonces, cuando tú llegas a ese proceso donde el socialismo fue sembrado políticamente, fue sembrado culturalmente, y al hablar de culturalmente hablamos de toda la estructura educacional, hablamos sobre toda la estructura de formación académica universitaria, es que es en donde más penetró el socialismo en el país, porque esto es interesante, ¿no? En muchos países se busca incrementar el esquema socialista en lo que nosotros llamamos aquí bachillerato. High Pero aquí no school. entró. Aquí no entró en esos esquemas, no. Hasta la juventud natural que protesta y se podía haber seducido por ese tipo de discurso, por el discurso de la protesta en sí, por protestar, por sentirse irreverente, pero no con una conciencia político-ideológica. La carga ideológica entra en la estructura universitaria. La carga de formación ideológica bien estructurada está allí. Entonces, ¿qué es lo que tiene Venezuela hoy? Consecuencia de la deformación ideológica inculcada sobre todo a nivel académico. Y eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Es un proceso que tuvo un estallido vinculado a esa misma área en la generación del 28, después lleva ese proceso un retroceso, después ese proceso no es que lleve un retroceso como tal, sino que va tomando otra, otras, otros estadios dentro del proceso de avance de formación. Y para más, por más increíble que parezca, es precisamente una dictadura que brinda la gran sala de construcción del proceso de formación socialista de nuestra sociedad.
porque es la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez quien construye algo como la Universidad Central de Venezuela. Nosotros hemos conversado en otras oportunidades de que queremos a la universidad, claro que la queremos, todos los que estuvimos en algún momento vinculados a la Universidad Central, la queremos mucho, la sentimos de las mil y una formas, ¿no? Pero cuando entendemos la Universidad Central viéndola desde el Ujú. punto político como tal, uno se da cuenta, oye, ¿cómo es posible? Y ahí es cuando uno dice, Pérez Jiménez no era de derecha, Pérez Jiménez era un nacionalista perejimenista. Pero cuando tú caminas por la central y te das cuenta de cómo está construida, qué es lo que hace la central, eh, eh, te das cuenta de que esa universidad fue hecha para el desarrollo de un pensamiento lejos del orden. Qué Fue interesante, hecho para un pensamiento increíblemente humanista, qué fue hecho por interesante. un pensamiento de soñar, un pensamiento que eso tiene una cuota importante que debe estar fundamental en un país, pero no está hecha para el desarrollo, no está hecha para el orden, no está hecha, no hay nada menos funcional que la Universidad Central de Venezuela. La prueba está, intenta tú estacionarte como mortal un día de clase como estudiante mortal. La prueba está en que no puedes caminar no puedes ir al rectorado sin que te caiga, te empapes de agua si está lloviendo. No puedes ir a la biblioteca desde cualquiera de los puntos Ujú. sin que sea un verdadero desastre. Y eso forma parte de eso. Puede verse similar en distintos grandes campus universitarios, pero eso es una muestra de cuando se hacen las cosas para que funcionen y cuando no las cosas cuando se hacen para que sean simplemente de espacio y disfrute. Yo recuerdo haber estado en las aulas donde vi clase de derecho y era difícil concentrarse. Era difícil concentrarse, pero tú tenías un hermoso jardín al frente. Y ese hermoso jardín al frente, nada más volteabas y ahí tenías ese jardín. Y muchas veces, como no estaba funcionando el aire acondicionado, tenías que abrir las puertas ventanas de esos salones. Y entonces lo que te entraba era el ruido de la gente caminando por los pasillos, las risas de la gente que estaba cerca de los pequeños restaurantes que estaban en el pasillo adyacente. Entonces, hasta la construcción de la central no está pensada para la idea del orden. Entonces, tenemos eso arquitectónicamente en un desarrollo cultural que va hasta contribuyendo a una formación que lo utilizan los deformadores para generar el caos político académico en el cual estamos sentados hoy. Entonces, ¿qué es la Venezuela hoy? Producto de haber sembrado socialismo en mil y una de las etapas. Fíjate qué interesante como iniciar esta conversación contigo porque me hace varias referencias. Primero, el concepto, y este programa va a generar muchos odios y mucha gente va a saltar de su silla. Porque fíjate, el concepto de la Universidad Central de Venezuela, el alma mater, el alma madre. Efectivamente, lo que sentimos, yo siento igual que tú, un gran afecto por la Universidad Central de Venezuela. Pero más allá del afecto, yo creo que hay un ejercicio fundamental que necesitamos desarrollar los venezolanos, tanto los que están en casa como fuera de casa, que es el pensamiento reflexivo, el pensamiento analítico, el pensamiento que nos permite entender que, qué funciona y qué no funciona. Y yo creo que uno de los grandes temas a los cuales nosotros estamos convocados a transformarnos o no, de eso va a depender porque al final es una decisión individual. Es que en la vida, cuando uno no reflexiona qué está pasando conmigo y por qué lo que yo tengo alrededor no está funcionando, a veces no tiene que ver conmigo, pero a veces hay una cuota de responsabilidad en las cosas. Y el venezolano en general tiene muy poco construido la capacidad de hacer autorreflexión y autocrítica tan fundamental para poder avanzar en el camino de la vida o para construir una nación. Dicho esto, cuando uno ve que en la Universidad Central hay conversábamos en otros programas, que hay el estándar es la casa que vende, que vence la sombra. Pero si uno hace un estudio, un reflexivo, más allá de la emoción, que sí, la central ha dado grandes aportes, Sí, claro, pues sí. indiscutible, pero también ha generado grandes monstruos. Es una casa que también ha producido monstruos ideológicos, monstruos. ¿Tienes la correlación entre política y Universidad Central de Venezuela, por ejemplo? La cuota, la cantidad de profesionales que en este momento, de un lado y del otro, tanto del lado azul como del lado rojo del socialismo, que es lo que manda en Venezuela, porque no hay una oposición, todo está
conectado con no solamente el tema ideológico, sino con un marco de pensamiento que, que tiene que ver con varios paradigmas. Uno, Sí, el vivo excelente. criollo, en todos los sectores, el vivo criollo. Y el pájaro bravo, que ese es otro, traducido para los que no son venezolanos, el pájaro bravo es el que sencillamente el que trata de imponer a la fuerza. Por eso no es extraño, Noel, antes de darte la palabra, que ese marco de pensamiento reflexivo, y ahí caemos un tema que también puede ser polémico, el tema de la xenofobia en el exterior con grupos de venezolanos. Si bien es cierto, si uno viaja por la América hispana, no latinoamericana, hispanoamericana, que es el término que yo pienso que es correcto, Correcto. uno entiende que cada país tiene su idiosincrasia, pero cuando este venezolano que no respeta las reglas en casa, que no respeta las leyes, por ejemplo, o que sencillamente trata de imponerse, se encuentra en otros contextos de otros países, se encuentra con que, como pasa con los hijos en la vida, si tú a tu hijo no lo educas, en el sentido de aprender a ser educado, a respetar, a cumplir con ciertas reglas, la vida te lo educa afuera y a veces de Y no manera siempre para trágica. bien. Y a veces de manera Sí, eso trágica. Yo a veces hago una reflexión sin negar la xenofobia que sí existe en todos estos países. Eh, el tema del tema cultural también. El tema cultural acerca de que así como hay buenos venezolanos que hacen cosas muy buenas, también hay gente muy que fue con una manera de pensamiento, un comportamiento que está centrado en valores, que está centrado en creencias, que está centrado en una cantidad, que sencillamente cuando van a otros países viene el choque cultural y viene el choque que genera un gran rechazo. Y ahí es donde viene mi pregunta. Después de estos 26 años, con todo lo que hemos vivido, inédito en muchas transformaciones, en muchas cosas, ¿cómo piensas, cómo ves tú al venezolano de a pie en este momento? Es un venezolano que está siendo más reflexivo con toda la tragedia de 26 años que hemos tenido, o sencillamente sigue operando dentro del mismo marco del, bueno, del vivo, del que no hace reflexión, el que no entiende, el que sencillamente sigue en el mismo marco, o ha habido cambios. pues, tú sabes que eso hay que separarlo también. Vamos a hacer unas tres casas de ese problema del venezolano. Mucho se quedó en ese estadio que estaba reflejando. Digo, oh, el pendejo que ha permitido el desastre por intentar medrar dentro del patio, ¿no? Pero también hay un lamentablemente gran sector de la sociedad que ha involucionado más. Mm, Ha involucionado más, se ha envilecido y eso sí, oye, riega hasta una cuarta casa allí, el envilecimiento. Y tenemos y el embrutecimiento. Llegamos a mm, un nivel de embrutecimiento general, cultural, humano y el embrutecimiento educativo. Eso está allí, ¿no? mm. Pero también tenemos una casta social que se ha envilecido, pero también ha aprendido a dominar, ha aprendido a pisar, ha aprendido con ese envejecimiento a ejercer el mal, a ejercerlo de una manera despótica, a ejercerlo de una manera humillante, a ejercerlo dentro de su propia estupidez debido a la increíble cantidad de dinero que ha recibido. Esa casta se ha convertido, que pasaron de un ridículo esnovismo exhibicionista a una manera de querer humillar con su exhibicionismo. Mm. Y eso es bien interesante en ese otro aspecto. Pero también tenemos otra casa que está creciendo poco a poco. Es una casa que sí, el pensamiento reflexivo queda. Que esa casa sí está asumiendo la realidad y el costo de lo que significa. Ese sector está entendiendo que es un proceso histórico el que nos trajo aquí, que es un proceso ideológico el que nos mantiene aquí, que ese proceso va de la mano de años de deformación y van identificando la principal herramienta con la que se logró esa deformación, es el socialismo. Entonces, frente a ese esquema, frente a esa sociedad que se está haciendo reflexiva, que se está haciendo pensante sobre la realidad, esa es la que se tiene que ir transformando en esa masa crítica necesaria. Pero al mismo tiempo tiene que comprender que
ese grupo de malos venezolanos están ahí. Ese grupo de malos venezolanos no solo lo forma la estructura de gobierno, no solo lo forma la dirigencia de eso que llaman oposición, sino que también está formado por una increíble masa de gente profundamente estupidizada, Sí, es cierto, que eso está mezclado en cada uno de esos niveles que estábamos así es. mencionando, de que va desde el comportamiento infantil porque simplemente no tiene una madurez ni siquiera política, sino madurez lógica, no la tienen, hasta ese proceso grande de haber estupidizado una sociedad. El proceso de estupidización es global, pero Sí, Venezuela tiene, tiene su espacio bien ganado en esos niveles. hay un tema que ya, fíjate que también es el fenómeno, Noel, que la reflexión tiene que ver, yo recuerdo, eh, y yo me planteo un poco la estructura de la manera como estaba desarrollada el pensum de nuestra generación como la generación posterior a la nuestra. Es decir, y hago una reflexión, y yo recuerdo, por ejemplo, en los textos que leíamos o las referencias que hacíamos, por ejemplo, literatura, cuando se veía literatura en Venezuela, y tú veías que los que nos mandaban a leer, o ni siquiera leer novelas, sino referencias, ¿quiénes eran? García García Márquez. Márquez, dale de García frente. Márquez, Realismo mágico, pero en vena, pues. realismo mágico. Y ese realismo mágico luego concatenó perfectamente con la llamada New Age, que Uh-huh. fue o sea, fue como una concatenación perfecta, New Age con realismo mágico. Y yo digo, en este punto, Pasaron de Macondo a la llama violeta. a la llama, y ahí, esa fue nuestra generación. Fuimos amamantados culturalmente, es decir, la gente que íbamos a las universidades y le metes a eso un agregado de trova cubana con Pablo Milanés y Silvio Rodríguez y Sí. Ali Primera. Y eso, ese disque sigue todavía, ¿no? En mucha gente, ¿no? Yo una vez hice un exorcismo. Yo tuve una novia 30 años atrás que fue la que me llevó por esos mundos de Silvio Rodríguez y todo eso. Y yo recuerdo que cuando yo me di Tuvimos, cuenta, porque yo tuve una igualita. hombre, cuando yo empecé a descubrir en medio de mi ignorancia, yo hice un exorcismo, Noel. Yo agarré todos esos CD y los boté a la basura. Yo sé que el que me va a escuchar mucho yo boté a la basura todo eso y los discos del primero, todo eso yo lo demolí, lo volví, yo sentí una liberación, una paz espiritual. Nunca más, debo decirte, nunca más los volví a escuchar y no los quiero escuchar. ¿Por qué? Porque más allá de la reflexión, y entonces mucha gente viene y te dice, no, es que el arte es una cosa y la persona, no, no, no. Yo creo en la congruencia. Yo creo que el artista si tiene una responsabilidad, como la polémica entre Camus y Sartre. Tú ves la postura de Camus hasta el fin de sus días con Sartre. Y lo que hizo Sartre y la deformación con el mayo del 98, Hombre del malo, pues. 68. Pero lo que te digo con todo esto es que hay un tema que nos convoca y es que si no hablamos estas cosas, yo sé que para mucha gente se va a sorprender con esto que estamos hablando, pero es que ¿qué diferencia hubiese sido, por ejemplo, si en el Ministerio de Educación, en vez de estar perdiendo el tiempo con 100 años de soledad, y hay mucha gente que va a saltar aquí, pero es que es un clásico, ¿qué tal si hubiésemos revivido 1984 de Orwell? Tú sabes, ¿Qué tal hay si un punto particular en eso, porque a mí me tocó vivirlo de manera directa en bachillerato, viendo literatura en primer año. Lo recuerdo clarito porque yo me enamoré de mi profesora. mm, Estaba perdidamente enamorado de esa mujer. Este, y un día ya pasando para el tercer lapso, ya se estaba empezando a morir el amor. yo le criticaba que cómo era posible, y yo escribí un artículo sobre eso. El artículo se llama ¿Qué distinto fuese mi país? ¿Por qué? Porque yo recordaba que yo le criticaba a ella que cómo era posible que nos pusieran como obligatorio leer Cien años de soledad cuando deberíamos estar leyendo Del buen salvaje al buen revolucionario, Carolina. wow, Y, entonces, qué y, eso diferencia. era, y eso era primer año, yo armándole ese zaperoco Eras a la mujer precoz, que ¿no? idolatraba. Qué precoz. Pero es que era la necesidad de cambiar las cosas, era Wow. la necesidad de cambiar las cosas porque yo estaba preocupado con lo que estábamos haciendo, con lo que se nos estaba inyectando.
En casa se leía y entonces para mí llegar a 100 años de soledad era releer. Sí. Ya, ya, ya eso había sido digerido. Este, pero, y yo le decía, el problema es, pero, y le decía a la profesora, ¿qué tal si usted hace con nosotros un elemento piloto? Yo me acuerdo que nosotros teníamos en el liceo una cosa que llamamos el Centro de Ciencia y allí estábamos un grupo de muchachos que simplemente veíamos las cosas de manera distinta y queríamos hacer las cosas de manera distinta que el resto del liceo. Entonces yo le decía, profesora, ¿por qué usted no hace con nuestra sección un grupo piloto? A este grupo no le inyecta García Márquez, no le inyecta, ¿cuál era el otro que nos tenían? A mí, yo recuerdo que nos ponían al comunista este que fue a Pablo Neruda. A Neruda, Neruda hasta ¡Oh! decir basta también, pero otro que también ganador de Nobel, por favor, también amante del realismo mágico. Bueno, este, perdonen el lapsus. Y yo le decía, mira, vamos con esto. Y yo fui tan especial. Ok, profesor, ok, va. No quieres meterle a los muchachos este mamotreto, pues yo me fui con mi libro de Rue Salvaje. No le quieres meter a los muchachos este mamotreto, no quieres meter este mamotreto, ponle este. Y esto le va a causar mucha risa a la gente. Pero lo otro que le llevé fue El terrorista de Otrova Goma. Oh, claro, fantástico. Ese es el libro que hace a cualquiera en su juventud anticomunista. Sí, sí, A fantástico. cualquiera. Yo llegué a comprar varios y los llegué a regalar Sí, 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 sí. ya, como 10, 15 años después. Y los llegué a regalar para que la gente se hiciese anticomunista entendiendo eso. ¿Por qué? Porque ese libro simplemente es la mayor demostración de lo inútil del pensamiento de izquierda, de Sí. lo ridículo del pensamiento de izquierda. Es un arma de destrucción masiva. Mira Europa lo que pasaba. Con lo que tú estás diciendo, porque no solamente es el tema que nos estamos centrando en los venezolanos. Mira la tragedia que tiene España en este momento en términos culturales, en términos políticos, económicos. Mira, y fíjate que España como símbolo, porque venimos de allí, entre otras raíces que tenemos, pero nos guste o no, la madre cultural, con los valores, donde nos llega el legado romano, del derecho romano, cuando nos llega la concepción de lo griego y la cosmogonía cristiana nos viene de España. Y cuando uno va a Todo, España, uno siente, a mí me pasó algo en España, con una vez que estuve en España, yo en España sentí el dolor, sentí dolor en el pecho, así literalmente dolor, y al mismo tiempo sentí alegría, se me mezclaron muchas cosas, porque es que uno tiene un pasado con España muy, muy interconectado, y mira lo que han convertido a España, esa ideología que los han destrozado y ellos mismos no lo saben. Hay un sector de España que está como nosotros, que está despierto, que es crítico, que tienen canales, que tienen nivel, que tienen gente, pero hay un sector, yo no puedo hablar estadística, pero te digo, yo siento como padre, yo compadezco a los padres con hijos en este momento en la vieja y decadente Europa. Es mucho, mejor, mucho, mucho es mejor. mejor Hispanoamérica, es mejor incluso Venezuela, te puedo decir, y gente va a saltar pero lo que está pasando, por ejemplo, por decir un caso, por ejemplo, tres países emblemáticos, Francia y Reino Unido, y lo que está pasando en España es trágico con su juventud, trágico con el concepto de lo que es humanidad, y eso viene de lo que tú estás diciendo, Noel. Eso viene de lo que está. Hay gente que dice que no, que niega lo que tú estás, pero yo pienso que es una ideología que te lleva al mal, te conecta con el mal. Sin duda, sin duda. Bueno, todo proceso igualitario es antinatural. Y al ser antinatural, entonces empieza a abrir los espacios para todo lo que va contra la lógica, contra el sentido común, contra el respeto, contra los valores, contra cualquier principio. Entonces, nada más tenemos que empezar por ese punto principal. ¿El proceso socialista es un proceso igualitarista? Sí, listo. Es antinatural y por lo tanto lo que viene es hacerte daño. Y eso, ya eso debería estar claro en la sociedad pensante, en la sociedad que quiere imponer las barreras de defensa. Por Es- eso es que, por eso no se ponen porque simplemente no se quieren entender las realidades. Porque hace muchos años, lastimosamente, se compró aquella idea estúpida, bien colocada, del fin de la historia.
la Oh, sí, de muerte de las Fukushima, sí, ideologías. sí, sí. Y entonces ahí tumbaron las barreras naturales de una sociedad frente a los procesos ideológicos. Y vino el proceso de penetración ideológica. Vino ese proceso que no tenía freno alguno. Porque, ay, sí, no, no, mire, ya se murió, todo esto se murió. Ya. Pero ahí lo estamos viviendo y la deformación fue muchísimo más profunda que la deformación fáctica que traía el proceso soviético. Esta deformación donde se debilita al individuo, a la familia, a la sociedad y a la nación es lo que hace posible este desastre. Es decir, cuando tomamos de nuevo esa escalera individuo, familia, sociedad y nación, nos estamos dando cuenta que todo este proceso socialista, todo este proceso progresista va atacando esa estructura. Y por supuesto tienes como resultado naciones que están con sus sociedades profundamente estupidizadas y naciones que son profundamente débiles porque no pueden entender al enemigo, ya el enemigo los tomó. Y se está desintegrando, Noel, que es una cosa que mucha gente no entiende. Por ejemplo, volvemos al caso de la vieja y mítica Europa, parafraseando a Manu Chao, que es otro personaje, pero bueno, ese es otro tema. Otro personaje, Otro dañino personaje, como él solo, pero también formó parte del otro espacio. personaje. Porque es que volvemos al tema, cuando uno revisa es como, esto es una, yo no sé si tú llegaste a ver, Noel, seguramente que sí. ¿Te acuerdas de esta película llamada La Profecía de Omen del 71? Claro, Ok, que es un claro, clásico. claro. Bueno, a veces yo siento, San Neil, conversándote después de contigo, yo adulto. a veces lo hablo con los poquísimos amigos con los cuales se puede a veces conversar. Y yo le Es digo, que fui hasta la profecía 3, fíjate, me fui a la 2 y hasta la 3 sí, consagré. Pero la porque 1 es maravillosa. yo pienso a veces que cuando yo miro todas estas cosas, que si todos estos shows que hay, porque más allá de todo la media y todo eso, es como si estuviéramos en eso, en la profecía, donde todos forman parte del culto al oscuro. En el fondo, todos los grandes medios, el tema, por ejemplo, fíjate el tema de Estados Unidos. Estados Unidos está ahorita en una profunda transición. Me gustaría preguntarte cómo estás viendo el tema de Estados Unidos y cómo ves tú esa situación en este momento. Mira, lo veo de una manera muy, muy delicada, pero también lo veo con un hilo de esperanza. Tú sabes que yo creo que ahí, yo lo intenté resumir en un tuit esta semana. A medida de que la sociedad de los Estados Unidos va viendo la verdad, Mm. se va a necesitar algo aún más grande que Trump para poderla elevar, para poderla mantener unida. Y ahí es en donde yo veo el MAGA, el Make America Great Again, funcionando. Cuando se entiende eso como concepto y como objetivo. ¿Por qué? Porque llevamos demasiados años de responsabilidad, por supuesto la sociedad de los Estados Unidos tiene mucha cuota de eso, y no solo por la propia responsabilidad de la sociedad, sino por el maltrato de las estructuras de poder que durante años han ido deformando la sociedad para poder obtener beneficios. Entonces, a medida de que ciertas verdades van tomando luz, la propia sociedad necesita terminar de deslastrarse de todo lo que le ha hecho daño. Pero el problema es que pasa cuando te deslastras y no tienes nada, no hay algo donde asirte, que el miedo al vacío se hace muy grande y entonces terminas no deslastrándote de lo podrido. Y ahí es en donde entra una oportunidad con una visión de país, de reencontrarte con tus valores, con tus principios, con la estructura constitucional, con todo lo que lo dejaron los padres fundadores de los Estados Unidos. Y a partir de allí, ese es el punto de reencuentro. Y yo creo que esa es una gran ventaja que tienen los Estados Unidos frente a muchas naciones. Hay un punto de reencuentro que no está ni siquiera muy lejano. No hay que ir a Roma, lo tienen apenas en 250 años atrás, lo tienen en voces, en nombres, en figuras con las que conviven todos los días. Entonces, ese reencuentro es mucho más viable en esa sociedad que en muchas otras, porque hasta en la sociedad venezolana, que también somos una sociedad como república bastante joven, no hay un real contacto con el pensamiento político de nuestros padres fundadores. Hay un contacto con la imagen de nuestros padres fundadores, no con ese pensamiento. Lamentablemente tampoco hubo un pensamiento conjunto para un desarrollo como algo como desde la Carta de los Derechos Civiles o la propia estructura fundacional de la Constitución de los Estados Unidos, no tenemos nosotros eso. Pero sí tenemos muchísimo con qué reencontrarnos si entendemos la verdadera identidad del venezolano, no la identidad deformada, sobre todo deformada por esa generación del 28, deformada por esa estructura del socialismo, por ese binomio de Cocopellano que ha hecho tantos años, tanto daño en el último casi siglo. Entonces, si nosotros nos encontramos con
con ese espacio de lo que debió haber sido Venezuela, con esos puntos donde Venezuela entra en un proceso de desarrollo, de impacto. Ahí sí encontraríamos un camino. Yo creo que lo que está sucediendo en los Estados Unidos con este ponerle luz a tantas verdades, yo creo que puede ayudar muchísimo. Va a ser un impacto muy duro, realmente muy duro, pero puede ayudar mucho a que la sociedad se reencuentre con aquellos valores. Entonces, un movimiento adicional que te obligue a ver qué somos como país y como país qué podemos hacer, ese Make America Great Again. Lo mismo tiene que situarse en cada uno de los países para detener este proceso de estupidización y globalización. Ujú. Tener que entrar en un proceso de mirar hacia adentro como nación y darnos cuenta cada una de nuestras naciones qué tenemos, con qué contamos y qué podemos hacer. Frente a eso, Noel, hay una parte para ir cerrando, porque sé que estás apurado de tiempo, eh, para ir cerrando la entrevista. Si pudiéramos, tú pudieras también, hemos sido críticos con la revisión del venezolano en general, pero también, ¿qué aspectos tú estás encontrando? Porque en 26 años también han pasado cosas interesantes con el venezolano. Yo pienso que el venezolano, la sociedad venezolana, obviamente no es la misma venezolana del 88 o del 99. Han pasado 26 años donde han pasado muchos ríos de sangre y muchas lágrimas y mucho exilio e incilio. Es decir, el incilio de adentro de los que se sienten extraños en casa y el exilio de los de afuera que extrañan lo de adentro, etcétera. Pero dicho esto, también hay un elemento en el cual, ¿qué cosas positivas, si pudiéramos usar la palabra positiva, piensas que han ocurrido en 26 años, no por parte del régimen, no estoy hablando del régimen ni de esa pseudo oposición, que ni siquiera en mi diccionario mental cabe la palabra oposición, esa pseudo oposición, esos comerciantes y mercaderes de la tragedia, eh, han pasado con la sociedad venezolana, que pudiera llevarnos a una masa de por lo menos que necesitamos un 20% de gente reflexiva que empiece a entender para después pasar a otra etapa. Tú sabes que la parte más importante yo creo que cae en un sector de, de quizás la generación que vino inmediatamente detrás de nosotros. Este, y por supuesto, ahí pasa un espacio y llegamos a una generación más joven que se está interconectando, que está buscando reencontrarse con la verdad histórica de Venezuela. Interesante eso. Entonces, al reencontrarse con la verdad histórica de Venezuela, se cae todo el relato adeco. Ujú. Entonces, en cuanto se cae el relato adeco, se ve a Venezuela, se ven sus posibilidades, se ve mucho del daño que se le ha hecho a Venezuela. Se ve que Venezuela tiene un potencial increíble, se entiende mucho de eso. Entonces nosotros tenemos un espacio vamos a colocarlo como general, de la juventud venezolana, que no está con el desespero de ver cómo escapó del país, sino que está entendiendo, Dios mío, yo lo que tengo como país es una maravilla. Al país lo que le han hecho daño es la gente, pero esto como país simplemente es un tesoro. Mm. Entonces, y se van reencontrando históricamente y empiezan a identificar los puntos que le han hecho daño al país. Empiezan también a identificar los puntos positivos. En qué momento crecimos como nación, bajo qué visión política e ideológica avanzamos como nación, bajo qué visión económica le trae desarrollo al país, cómo podemos manejar de manera real los conceptos económicos para el desarrollo de nuestra nación. ¿Por qué nos volvemos atractivos cuando simplemente ponemos algo de orden y podemos tener números macroeconómicos realmente sorprendentes simplemente diciendo vamos a voltear un poquito el timón? Y van entendiendo eso, lo que es Venezuela. Entonces, ese sector de esa juventud que está totalmente convencida de que Venezuela lo vale y que está dejando atrás todo ese sentimiento que también es responsabilidad de muchos padres de decir, no, hijo, tú preocúpate por ti y después vas. No, sino que entiendes que es preocúpate por ti, por tu familia, por tu sociedad, por tu nación. Tú eres venezolano. Eso tiene que significar algo, entiendo.
Ese algo es que eres responsable de mantener aquella historia y eres responsable de darle esta tierra de maravilla a tus hijos. Entonces, cuando la gente se va reencontrando con la historia real de Venezuela, existe una conexión que puede traer ese futuro del país. De ahí tienen que salir muchas de la vanguardia, y tiene que salir, por supuesto, toda la masa crítica para poder ejecutar ese proceso de reconexión de los venezolanos con Venezuela y esa recuperación de Venezuela. Entonces, sí, ahí hay un punto muy, muy positivo, porque ese grupo de venezolanos que están entendiendo esa realidad ya va rechazando toda la estructura política que huele a socialismo. No es que la va personalizando, no es que rechaza un Borges o un Ramón, no, 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 rechaza Es la todo. estructura, es la estructura. También aprenden a entender que esos voceros comunicacionales solo le dan tribuna a lo que hace daño, solo le han dado tribuna al mensaje que esclaviza, solo le han dado tribuna al mensaje que adormece, solo han sido funcionales para la destrucción. Empiezan a conectar los puntos. Oye, los mismos que nos hicieron votar en tiranía también eran los venezolanos con Biden. Oye, ¿qué es esto? Entonces empiezan a conectar cada uno de los puntos a través de eso. Y entonces cuando el venezolano, por eso es que yo siempre llamo constantemente a que se haga el mea culpa. Porque en el momento que cada uno de nosotros va haciendo su mea culpa de por qué acompañó cada una de estas cosas y empieza a identificar qué lo hizo cerrar la mente, cerrar los ojos frente a la realidad. Entonces empieza a identificar a los voceros políticos y a las plataformas comunicacionales. Después empieza a identificar la idea general que hizo posible que recurriese a mentirse. Y cuando eso está y asume su culpa en eso, lo que se vuelve ese venezolano se vuelve de verdad parte de un ariete que está dispuesto a llevarse todo por el medio por recuperar su país, porque se sabe que fue burlado, que fue usado como tonto útil y que llega un momento donde lo que quiere no es venganza, sino recuperar lo que le pertenece, dejando atrás todo lo que nos tiene aquí y todo lo que nos mantiene aquí. Entonces, el daño hecho por el proceso revolucionario es realmente profundo, pero cuando ese proceso revolucionario Y quisiera concretar esa idea de esas casas que van quedando nuevas, ¿no? De estas definiciones, y esa casa que viene a reconectarse con país, que viene a entender país. Ahí está la luz, porque si nos entendemos como país, si hacemos valer nuestra identidad, ahí está la luz, ese es el camino que hay que tomar y por allí es como nos reconectamos con Venezuela. Y hay una parte de Noel que yo lo he vivido 18 años viajando en diferentes partes y en diferentes lugares, es el sentido de pertenencia. El venezolano en general, no es una generalización, pero en promedio, hay un sector, porque no voy a generalizar, pero hay un sector en el cual tiene muy poco sentido de pertenencia. El otro día estaba yo, me invita tengo un buen amigo peruano viviendo acá y tenemos una muy buena amistad. Y él me invitó a una reunión de su comunidad peruana en Sydney. Y de verdad yo me quedé asombrado, el grado de cohesión cuando ellos cantaban sus canciones, en cuanto a su comida, en cuanto a su manera, a lo orgulloso de sentirse del campo. Es decir, y yo, de verdad, fue un regalo para mí, esa experiencia, porque también yo pienso que una de las cosas que a mí me ha golpeado de una manera vivencial muchas veces, en diferentes partes, lo sentí en Europa, lo he sentido acá, es en promedio la ausencia de sentido de pertenencia de donde venimos, es decir, que raya muchas veces hasta un desprecio, ¿sabes? Cosa Total. que me genera un grado de indignación porque al fin y al cabo, eh, mucha de esa gente ha tenido, estos compañeros de viaje que compartimos un mismo pasaporte. eh, en muchos casos, han tenido muchísimas más oportunidades que los que muchos se han quedado en Venezuela, ¿ves? Y también hay, así como uno debe tener una mirada reflexiva, también tiene que tener una mirada, un poco también de empatía y de entender que si somos las personas que hemos tenido unas ventanas un poquito más amplias, es también para una función de orientar. El sentido de la reflexión o la crítica no es para destruir o para hablar mal, es sencillamente para poder entender que sin una capacidad de reflexión, no es posible uno poder empezar a mirar
porque admirar las cosas diferentes uno puede empezar a plantearse maneras sin diferentes de duda. actuar, ¿no? Sin duda, sin duda. Tú sabes que en el país chocan una serie de realidades que siempre generan una confusión porque la ausencia del natural amor patrio parece que a mucha gente se lo quitaron. Sí, Entonces, muchas veces hay una gran confusión con respecto a lo que es patriotismo y lo que es el patrioterismo. exacto. ¿Se Sí, comp- sí, sí. Entonces, también hay una gran confusión en lo que ha de ser el nacionalismo y el sano amor patrio con el chauvinismo. Y Exacto. entonces hay mucha gente que simplemente desecha el nacionalismo, el sano amor propio, el entender tus creencias culturales, tu, 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 tu manera de entrañar y sentir la patria, la manera de hacer valer lo que significa tu país y te lo tachan de chauvinista. Mm. Entonces ya ahí chocan dos realidades totales. Uno, la ausencia del entendimiento de la importancia de mantener el nombre de la nación ligado a tu sentir. Dos, el querer ser tan elevado que tachas cualquier cosa como chauvinista, porque tú O eres fascista si ciudadano estás en global, España. O fascista si estás en España. o fascista, o cualquier cantidad de cosas que simplemente van en contra de lo que es el sentido común de ser nacional de un país. Sí. Y hay un reflejo histórico. ¿No? Mira, cuando la gente termine de entender, que esto es una de las cosas más interesantes de entender esta realidad, cuando la gente termine de entender, y va con todas las nacionalidades, pero en la nuestra en lo particular, la bendición de nacer en esta tierra, Félix. La bendición de nacer en esta tierra. A ti que te ha tocado recorrer el mundo, mira, yo tuve una experiencia muy interesante en Cáceres, en España. Ya fue hace muchos años antes de cargar el estigma que tenemos los venezolanos hoy. Sí. Y por supuesto, en el constante problema que tienen los españoles con los moros, mi pinta le hacía sentir que yo era moro. Mm. Entonces me miraron muy, muy feo, me miraban muy, muy, muy feo. Entonces un tipo se acercó hasta de forma hostil. Y entonces cuando le respondo, escucha el acento, se extraña y entonces me pregunta, ¿de dónde? Y yo le digo, venezolano. Y enseguida sonríe y estira la mano con gusto y todo lo demás. Pero cuando te quiero colocar es esa bendición de haber nacido aquí, de ser esta tierra. Es que nosotros miramos a todos lados y lo único que hay es gente, no, todos son venezolanos, todo es gente, aquí no hay odios, aquí no hay problemas. No hay un problema racial, no hay un problema religioso, no hay un problema de una invasión, no hay un problema de absolutamente nada, porque hasta eso está en las múltiples bendiciones de lo que hay en Venezuela. No te tienes que enfrentar con la cantidad de problemas que tiene que haber en los países donde hay tanto conflicto Sí. religioso. No te tienes que enfrentar a la cantidad de países donde hay grandes conflictos raciales aún hoy en nuestros tiempos. Entonces, eso es parte de la increíble bendición de lo que significa nacer en esta tierra. Entonces, cuando nosotros no estamos tomando en serio esa bendición increíble que es nacer en esta tierra llena de magia, que cuyo no tienes que paliar nieve, que no tienes que cuando te quejas del calor de Maracaibo, viene a ser hasta menos suave que en una época de verano duro en pleno Madrid. Es increíble eso. Que mira que hay una reflexión muy interesante con todo lo que tú dices, porque tiene que ver un poco, Noel, con esto que tú estás diciendo. Por eso es tan importante, por eso yo pienso que lo especial de tu voz como persona en estos tiempos, fíjate lo que te quiero decir con esto, porque de alguna manera siempre cuando hay catástrofes, siempre es una cuestión de historia, es una cuestión que siempre pasa, hay personas que aceptan el llamado, tú has aceptado el llamado a llamar a otro, eso es algo muy especial y eso pasa en todas las culturas, es algo arquetipal pasa. Siempre hay alguien, un grupo que sale en ese sentido. Porque, mira, yo he trabajado toda mi vida, yo tengo más de Dios, 25, 26 años en el trabajo en el campo de la salud mental. Y más allá de ese concepto, porque de esa deformación que hay sobre el patrioterismo o realmente el nacionalismo, bien entendido, es que hay una cosa, una reflexión que yo hago para los que denigran de Venezuela o incluso de sus propios países de origen.
una cosa es la situación crítica, que uno tiene que ser reflexivo, y otra cosa es pasar al otro extremo, que es el desprecio, y pasar al otro extremo, que es la actitud destructiva con otros similares. A veces el peor enemigo, ¿no es? De un venezolano o de un hispanoamericano, de un suramericano, es uno del patio, uno que habla. Ujú. Las peores relaciones que yo he tenido, las más difíciles y las más, en este lado del mundo, no ha sido con escoceses, no ha sido con gente del Medio Oriente o asiático, no, ha sido gente de Sudamérica. O sea, Increíble. es increíble, incluso con venezolanos. O sea, yo he visto venezolanos explotando a otros venezolanos en vez de darle la mano, decirle, hey, te voy a dar la... No, yo lo he visto, no es que me lo han contado. Entonces, pero más allá de eso, para no quedarme como en el drama, hay si yo pudiera decir algunas cosas, por ejemplo, en términos de salud mental, cuando una persona, la persona que, por ejemplo, que sale del país de origen, dependiendo cómo sales, porque ese es otro tema. Si tú sales con una visa, si sales con algo de dinero y con un cierto colchón de relaciones, cambia la perspectiva. Eh, que es diferente a salir como un refugiado, un real refugiado con un real exiliado, no estos sinvergüenza que hemos tenido, que ha sido todo mentira para seguir mintiendo en el país, etcétera. Pero el punto es, Noel, que esto es paradójico, esto es interesante lo que yo voy a decirte. Y esto no es algo que yo me estoy fantaseando, es algo que tiene que ver con investigación dura y pura en data. Las personas que llevan sus tradiciones y que llevan un sentido sano de su comunidad, de sus países, son las personas que tienen mayores capacidades de poder bregar frente a la adversidad que implica la migración y la pérdida. ¿Qué quiero decirte con esto? Que precisamente cuando tú sales de tu tierra maldiciendo lo que dejaste, es decir, vamos, que hay tragedias, pero en el sentido de que todo lo ves como una maldición, es algo que tú solamente lo llevas contigo. Independiente que prosperes, abro comillas y cierro comillas, porque tienes una casa o tienes un trabajo, bla, bla, bla. El punto es que lo que uno no resuelve como generación, se lo pasas a la generación que sigue. Y eso se lo transmites como en adicciones, en sensaciones de fracaso, en maneras de andar en la vida con la cabeza baja, con un sentido de esconderte, de invisibilidad, que termina siendo una tragedia. Y yo creo que una de los temas que a mí más me impacta es que yo siento, y esto lo conversamos, por eso es lo rico y lo valioso de poder conversar esto contigo, es porque el venezolano, mi opinión personal como colectivo, es decir, como una comunidad, como país, está atravesando por una experiencia que es muy difícil de atravesar en términos de arquetipo, en términos de representación simbólica que no hemos todavía metabolizado, que es el del huérfano. Te lo mandaba una vez conversando. El huérfano, es decir, nos hemos quedado huérfanos en buena parte de instituciones, la institución como un padre necesario, fundacional, importante por ordenar, de Estado. Ujú. Tenemos un padre ausente, un Estado ausente. Figuras que generalmente uno cuando busca un líder o líderes porque hay una capacidad de élite, de visionar, de que tienen una posibilidad de decir, los líderes nos han traicionado, nos han vendido. Y si no, mira esta generación de pobres personas que las han usado como chivo y las siguen usando. Entonces, ante esa orfandad, por supuesto, la gente busca cosas, y yo creo que en medio de esa confusión es necesario voces como las tuyas, que nos recuerdan y que nos dicen, hey, esto es Venezuela, y que Venezuela, a pesar de la tragedia que tenemos y de todo, yo parto de ese principio, porque yo siento que cuando yo niego el hecho de ser venezolano, cuando yo niego mi venezolanidad en el aspecto generativo, no en el aspecto de la sombra, oscuro que sí lo tenemos y de las taras, de las cuales implica hacer un trabajo individual, no es colectivo. Cada quien tiene que hacer su propio trabajo de revisarse, qué estoy haciendo, qué necesito mejorar y qué necesito cambiar de mi idiosincrasia que no funciona. Porque si algo ha Ujú. mostrado estos 26 años, es que estos 26 años es consecuencia de la pudredumbre que viene de lo que hemos hablado en el programa, que tiene que ver con élites, no solamente élites, sino que tiene que ver con una matriz cultural que sigue atrapando gente. Por eso yo creo que también en el sentido de que yo celebro mucho esto que tú me conversas, que me estás diciendo, de que también hay una casa que está naciendo, es nueva, donde está empezando a entrar gente
que ha empezado a entender a través de, muchas veces a través del dolor, Sí. ¿sabes? A veces las Y a naciones, través de esa orfandad, mucho a través de esa orfandad, porque yo he intentado conversar mucho sobre esa orfandad política. Tú vas a una orfandad mucho más general, pero muchos se están reencontrando con que esa orfandad fue porque te mintieron, porque sí hay historia, es decir, sí hay padre, sí hay país. Y eso es, y con eso es ese lo es que el camino. y me encanta porque eso es lo que tenemos que encontrarnos, con eso es con lo que tenemos que contactarnos, con eso es la parte de esa Venezuela que tiene que ver con, oye, con aporte, que tiene que ser una Venezuela, la Venezuela de gente que es honesta, la gente de venezolanos que han sido transparentes en el sentido que han hecho un esfuerzo, de venezolanos que no han pactado con la corrupción ni se han dejado, que no se han vendido. Tú eres un caso hermoso y excepcional de eso. Entre gente con dignidad, y yo creo que en ese sentido, por eso es lo que a mí me parece que es un mensaje que yo incluso es interesante dejarle a la gente, que la gente, sobre todo los venezolanos que están con eso, esa sensación, sabemos que hay cosas que han sido terribles, pero también es un momento de hacer un tiempo de reconciliación con el país y también entender que el país lo hemos hecho todos, tanto los que nos fuimos, los que se quedaron, con nuestras omisiones, los niní, ¿te acuerdas esa generación de los niní? No, eso, ¿a qué Ujú, llevó los niní? Esa generación de los que se llamaban niní, que no asumaban en oposición y que todavía no, que yo estoy en el medio porque yo no sé, que no asumir posiciones políticas nos costó una tragedia de magnitudes total, incalculables. Porque en la vida total. sí hay una cosa que yo le tengo mucho cuidado, le tengo mucho, siempre tengo confrontaciones con gente, sobre todo que está en el lado del budismo. A veces el camino del medio es el camino de la perdición. Y esto es Total. controversial. Hay momentos en la vida, Noel, lo sabes bien, más que tú eres un ejemplo de eso. Uno en la vida tiene que asumir posiciones y hay posiciones que hay gente, la mayoría puede ser que no le guste, Ujú. pero uno tiene, ¿te acuerdas aquella imagen que se ha hecho muy famosa de toda la gente con uno de los mítines de Hitler, que estaba levantando la mano y aquel hombre que estaba así? Y que no Claro, lo yo creo que levantó. eso es tremendo, ¿no? Es la magnitud de que en algún momento uno tiene y a veces y ese camino de asumir posiciones es un camino solitario, en muchos casos, un camino duro, pero que al final a la larga, el trabajo que tú has estado haciendo, que es un trabajo de hormiguitas, un trabajo de Twitter, es un trabajo de videos, de grabaciones, de incontables horas, de seguir el mensaje, es el más largo, pero al fin y al cabo es el que perdura porque va sembrando. Yo no me enteré, por ejemplo, a 20 años atrás de cosas si no hubiese sido a través de lo que tú decías, y después empecé a decir, oye, pero lo que dice Noel, ajá, y empecé, pero fíjate, yo soy un ejemplo, pero como yo, hay cientos de miles de venezolanos que han escuchado lo que tú has estado diciendo. Hay otros que no, hay otros que está bien y es su nivel de ese venezolano y está bien, porque es su nivel, pero hay que enfocarse hacia lo que sí, sí están despertando, porque es la única manera de poder en algún momento construir algo diferente a lo que hemos tenido y que no nos funciona. Así es, así es. Exactamente. Yo creo que es vital que el país se enfoque en eso. Hay una cosa que yo siempre repito también. Entienda cuánto vale Venezuela, más allá de la riqueza, más allá del clima, más allá de la belleza. Es lo que te pertenece, Pero, que está allí, que es tu sentimiento, son cualquier cantidad de pedacitos de historia que te van conectando de una manera maravillosa. Es encontrarte con esa idea de Venezuela en el mundo y los venezolanos que fueron dejando su huella. Es eso de ver que el billete de más alta denominación de Chile tiene la cara de Andrés Bello. sí, sí, sí. Es entender que el único latinoamericano en el Arco del Triunfo es Francisco de Miranda. Es encontrarnos con espacios que marcan la historia de una manera muy especial Sí, sí. y que tienen esa firma, Venezuela. Y entonces, cuando nosotros, en estos días yo conversaba con un grupo de gente para que aprendiésemos a valorar lo correcto y los puntos en los cuales estábamos y estamos. Hace poco, Venezuela era reconocida por petróleo, béisbol y mujeres hermosas. Y la gente se quejaba. Hoy somos reconocidos por criminalidad, corrupción y Chávez. Sí, sí, sí. ¿Cómo no explotamos aquello que era simplemente magia? Que era
una demostración extraordinaria de la riqueza que somos, una demostración extraordinaria de ser, cuando tú ves en el mapa de los deportes en el mundo, ves, ves a Venezuela como ves, es una cosa solita que, con ciertos paisitos del Caribe, porque el resto es fútbol, el otro fútbol americano, las cosas, Venezuela marca pequeñas distinciones en cada uno de ese tipo de cosas que hay que saberlas apreciar, que hay que saberlas entender. Y cuando se hablaba de eso, de la belleza de la mujer venezolana, ¿cómo hoy se permite que se aplauda a los que le dicen a una mujer venezolana veneca? Y cosas de esas. Bueno, eso tiene que ver ¿Dónde mucho. está tu amor propio? ¿Dónde está tu entendimiento de respeto y valorar lo tuyo, coño? Perdón, pero Es una radiografía también del sentimiento y de los niveles de, al fin y al cabo es parte, yo creo que es una buena reflejo de un poco de la mente colectiva, ¿no? De la mente colectiva de cientos de personas que de alguna manera, si tú no te valoras, si tú no te quieres, si tú no aprecias, si tú no quieres lo tuyo, si tú no aprecias tus cosas, si tú no cuidas tus cosas y no le enseñas a los tuyos, a tus hijos, a tu familia, a cuidarlo, otro no va a hacerlo. uh-huh. Y yo creo que por eso te comentaba, Noel, que más allá de todos los temas que sí los hay de maltrato en otros países, yo creo que eh, eh, el budismo tibetano, yo no soy muy amante al budismo, pero son referencias que te hago, por si acaso. Hay una deidad que me parece muy interesante. Se llama Mahakala. Lo voy a colocar en la pantalla. Mahakala es el manto, el manto, sería la analogía en el mito cristiano del arcángel Miguel, ¿no? Es una deidad, ¿no? Pero es una cosmogonía interesantísima, porque él es una especie de dragón que tiene muchas calaveras acá, pero resulta que él llega, la función de Mahakala es la misma función de, de, de lo que tenían los griegos antiguamente, que era el ibris y el némesis, es decir, cuando tú eres una persona extremadamente orgullosa, arrogante, lleno de ibris, viene Némesis, que es la diosa de la venganza, pero de la venganza consciente. Es decir, no se venga porque, sino es porque tiene un motivo. Y es lo que pasa cuando tú ves un concierto de rock, cuando ves, que se Bruce Springsteen, que lo ves así lanzándose y sintiéndose un ídolo y dando volteretas y ¡puf! Se cae y hace el ridículo. Eso nos pasa. Eso hacemos. Es decir, cuando el ibris, nosotros veníamos de un ibris muy grande también. Y ese ibris, toda esta tragedia, pienso que nos puede enseñar a muchos, no a todos, pero a muchos, aprender más lecciones acerca de ser más humildes. Pero humildad no implica bajar la cabeza, humildad en el sentido de Para nada, reconocimiento. para nada. Ser humilde implica ser muy valiente, en términos también de reconciliación con lo nuestro y con nosotros, de aprender a respetarnos para que otros no te van a respetar, ni a ti, ni a los nuestros, ni a nuestras mujeres, ni a nuestros niños, sino si tú como hombre, como ser humano y como persona, no te respetas. Uh-huh. Entonces yo creo que estamos convocados un sector del país a eso que está pasando. Yo siento que eso le ha dado una nueva perspectiva a mucha gente en medio de toda esta catástrofe, por ejemplo, a valorar más a la familia, a la pareja, redimensionar la relación, que ese camino del vivo criollo que tanto daño nos hace, del tío conejo como paradigma frente al tío tigre, que es el orden, tiene que ver con poner orden en la casa, hay que cambiar. Y yo creo que Uh-huh. estamos convocados para eso. Es el gran desafío, ¿no? Si caer en New Age, pero sí yo creo que es el gran desafío que nosotros tenemos, no solamente nuestra generación, una generación eh, que que todavía nos mantenemos porque todavía estamos en una edad para seguir haciendo cosas y seguir manteniéndonos, pero sobre todo están convocados las nuevas generaciones, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante conversarlo porque en 26 años una cosa que ha pasado, ¿no? Uh-huh. Es que el venezolano en promedio, salvo excepciones como el caso tuyo, de otro venezolano, han- no hemos tenido tiempo de pararnos a procesar qué ha pasado, sino porque ha sido una lucha por la supervivencia, por la lucha, por la constancia. Y hay otra cosa que me parece que ha pasado en este sentido, que es un proceso de ingeniería social que se llama segmentación.
cuando tú segmentas a la sociedad en pedacitos. Y los opositores de un lado del otro versus los del chavismo versus los chavistas azul, es decir, y las vas dividiendo, se llama segmentación. Y segmentas a la población, es como fracturar un brazo en muchas partes para que no haya una integridad y no se puedan articular frente al verdadero enemigo, frente a los verdaderos. Y yo creo que ese proceso de segmentación es parte de lo que estamos viendo y lo que hemos visto en la nación. La nación ha sido segmentada de manera consciente, de manera como un plan estratégico, no algo que Planificada. viene de arriba, no. Se llama segmentación ese proceso y eso es algo que no se dice, es algo que no se habla, no se... Hey, los procesos de segmentación buscan lo que están logrando en Europa, lo que logran Ujú. en España, pedacitos, pedacitos para que tú no puedas conformar Mini tribus. en Una tribus. sociedad hecha de mini tribus. Sí, exacto. Y eso lo estamos viendo desde afuera, los que ya venimos de esos dolores, lo que estamos viendo, vemos una visión mucho más holística si estás despierto. Entonces, yo creo que eso el poder tener esta conversación contigo es sumamente importante y valiosa. Eso que te agradezco. Gracias a ti, Félix, por la oportunidad y gracias. Y ese es el mensaje, reencontrarnos con lo que somos desde toda esa etapa, esa escalera fundamental que a mí me gusta repetir para que se pueda entender completa. Encontrarnos como individuos, alimentarnos con lo correcto, entender lo que es el desarrollo de la familia, velar por ella, entender que tú quieres que tu familia se desarrolle dentro de una sociedad acorde, que vaya con tus principios, con tus valores y que busque elevar. Y para eso, sin duda, se necesita construir nación y que esa nación sea fuerte y que esa nación entienda lo que es respetar a toda esa escalera de donde viene. Entonces, gracias, Félix, Gracias, y, y Noel. que, y que viva Venezuela. Que viva Venezuela. Hasta la próxima y gracias.